Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¿Has estado en una reunión con alguien importante alguna vez? Y se da que escuchas tu nombre, y eso llama poderosamente tu atención y te hace sentir grande, ¿no es cierto? Escúchame bien. Si Dios susurra tu nombre al oído en este momento, ¿le darías alguna importancia? ¿Te sentirías grande? Te tengo buenas noticias. Dios no solo piensa en ti, sino que te llama por tu nombre, para que vayas a su río y sacies tu sed, para que con su manto desaparezca tu frío y para que descanses en él. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Y ahora escuchemos el estudio de hoy con el pastor Natán Alfaro. Hemos estado desarrollando una serie de estudios sobre el imponente poder de la actitud. Hemos descubierto que la actitud viene a ser algo que es sumamente clave y que impacta todas las áreas de nuestra vida. Y no hay nada que afecta más nuestra actitud que cuando hay falsas acusaciones o alegaciones que surgen solo para dañar, lastimar y destruir. Y la verdad es que esto es una de las cosas con las cuales muchos tienen que lidiar. Y como es algo que afecta profundamente nuestra actitud hacia la situación o hacia otras personas, entonces considero que es algo que debemos de tratarlo específicamente en nuestra serie de estudios. Aunque hay muchas cosas que afectan nuestra actitud, no me malinterprete. Hay un sinnúmero de cosas que si no nos cuidamos va a dañar y va a afectar negativamente nuestra actitud. Y como ya hemos estado viendo, la actitud tiene un poderoso impacto sobre todo lo que hacemos. Entonces, si queremos ser una bendición para la gente que rodea nuestra vida y queremos lograr lo mejor de Dios para nosotros mismos, debemos de cuidar nuestra actitud. Y como le dije, no hay nada que nos afecta más a nosotros como los seres humanos que una falsa acusación o una falsa alegación de algo. Entonces, el día de hoy quiero darle algunos principios bíblicos de cómo tratar con este asunto de acusaciones o alegaciones. Cuando alguien empieza a hablar mal de otro, cuando alguien empieza a criticar a otro, empieza a acusar a otro, ¿cuál debe ser nuestra reacción correcta? ¿Cómo debemos de tratar ese asunto? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud en medio de eso? La verdad es que una de las cosas más dañinas en este mundo son las acusaciones falsas y las alegaciones que llegan con el propósito de tratar de destruir a un ser humano. Y lamentablemente, igual que el chisme, la mentira y todas las cosas que tienen que ver con falsedad, esas cosas corren como usted no se imagina. Corren y se extienden y ensucian el carácter de otros. Y eso se magnifica aún mucho más cuando se hace de forma escrita. Ahora con los medios que tenemos, lo que se ve en algunos sitios en internet, en páginas web, y lo que es el correo electrónico, lo que es los mensajes instantáneos ahora, o por el celular, hay una forma tan exagerada de poder hacer ensuciar el carácter o el nombre de un individuo. Y uno debe de tener mucho cuidado, estimado oyente, con eso, porque como vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, esto es algo que Dios aborrece intensamente. Esto es algo que Dios no tolera. Esto es algo con lo cual Dios trata de una forma muy severa. Las acusaciones y las alegaciones falsas, Dios trata en su palabra con este asunto de una forma muy severa. Y Él no nos da a nosotros espacio para tratar de salir con la nuestra cuando queremos jugar este juego de acusación o de alegación. Y cuando hay un asunto serio, es decir, cuando la acusación es verdadera,
Cuando la alegación es algo genuino, entonces la Biblia nos dice cómo se trata con una acusación verdadera o una alegación falsa. Y eso es lo que yo espero que nosotros podamos aprender a través de estos principios que quiero compartir con usted. Y sabe, la verdad es, estimado oyente, que al ser humano, por su tendencia pecaminosa, le encanta el pecado, le encanta la suciedad de este mundo y se deleita en él. Y cada uno de nosotros tenemos que luchar todos los días con nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una gran tendencia en el ser humano de hacer lo malo, una gran tendencia de pecar, aún en el pueblo de Dios. Gente que va a la iglesia, gente que profesa ser cristianos, aún ellos están bajo esa tremenda tentación de cederle al pecado. Y debemos de cuidarnos, debemos de protegernos de eso. Y es por eso que algo como el chisme, como la murmuración, que fue uno de los grandes pecados del pueblo de Israel. En las Sagradas Escrituras podemos ver eso. La murmuración y el chisme y el pecado y las quejas y las acusaciones falsas fueron cosas que en ningún momento las toleró el Señor. Y Dios nos enseña a través de su palabra cómo tratar con ese asunto. Entonces, como somos propensos a seguir esa onda nosotros, seguir la corriente al chisme o a las falsas acusaciones, entonces debemos nosotros de pausar y considerar con mucho cuidado lo que estamos haciendo y lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, porque eso va al corazón del asunto, eso va a nuestra actitud. ¿Cómo tratamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto a ese tipo de situaciones? Y bueno, yo quiero darle 3 categorías de preceptos hacia una respuesta bíblica y apropiada ante las acusaciones y las alegaciones. Ahora, también necesito mencionar que no hay mucho que podemos hacer por las acciones de los demás. Usted no controla a los demás. Usted no puede tomar decisiones por los demás. Cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones. Entonces, usted no puede hacer mucho por las acciones o las decisiones de los demás, pero sí por la suya. Usted sí puede dominar sus emociones, sí puede controlar su reacción personal, usted sí puede tomar una decisión de tener una buena actitud. Y eso ya lo estuvimos viendo. La actitud es una decisión suya, es una decisión individual, siempre es su decisión. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las acusaciones o las alegaciones? Sea que lo están haciendo de nosotros o que lo están haciendo de alguien más. Entonces, veamos estos consejos que nacen de una perspectiva bíblica y apropiada ante cómo tratar las acusaciones. Lo primero que la palabra del Señor nos enseña es que cada uno de nosotros, en cuanto a lidiar con este asunto de acusaciones o alegaciones, es que siempre debemos de exigir y obligar tener testigos creíbles y justos. Si alguien va a acusar a otro, o si alguien va a presentar alguna alegación de otro, nosotros como personas que queremos hacer lo correcto y tratar justamente con esa acusación o con esa alegación, es que debemos de exigir y obligar, así es, exigir y obligar testigos creíbles y justos. Y eso, estimado oyente, es indispensable. Siempre hay que exigir y obligar testigos justos y creíbles para considerar o tratar. Hay tantas cosas que si solo cumpliéramos con este primer principio, ya ahí moriría la cosa. Más ese problema de la acusación, especialmente si es falsa. Entonces, en toda acusación, en toda alegación, es indispensable exigir y obligar tener testigos creíbles, plausibles, de integridad, dignos de confianza y justos. Sin esto, nada funciona. Allá en el Antiguo Testamento, Dios nos instruye. Él nos instruye a través de su palabra y lo hace de una forma directa a su pueblo acerca de cómo tratar con las acusaciones.
Y quiero leerle rápidamente lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 6. Dicen: cuando se halle entre los tuyos, en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos del Señor Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te sea dado aviso, entonces, dice, investiga muy bien. Ahí el Señor no está diciendo, si esto sucede y te se ha dado aviso, entonces créelo. Créelo como un hecho y sigue adelante con el proceso de disciplinar ese asunto. No, si te se ha dado aviso, entonces investiga muy bien. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás hasta que mueran. Entonces aquí el Señor dice, si llega alguna acusación ante ti, si escuchas de algo, si alguien viene y te comparte algo de alguien que hizo algo en contra de mi voluntad, dice, lo que debes de hacer es no creerlo. No creerlo y marchar adelante como si la cosa fuera cierta. No, dice, si lo escuchas, lo que tienes que hacer es investigarlo muy bien. Investiga el asunto. No te vayas de boca porque alguien dijo algo. No te vayas de boca simplemente porque está en internet. No te vayas de boca simplemente porque fue publicado en un artículo. No te vayas de boca simplemente porque alguien lo dijo y lo publicó en un libro. No, investígalo bien. Entonces lo que el Señor aquí está diciendo es que debemos de tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos. Esas acusaciones, esas alegaciones, ¿cómo debemos de tratar con eso? Primero dice el Señor, no te vayas de boca con lo que te han dicho. Si quieres guardar una buena actitud en medio de eso, no te vayas de boca. Escucha y luego investiga bien. Y si es cierto, después de que hayas investigado, dice, si es cierto, entonces aquí están las medidas apropiadas que hay que tomar, dice el Señor. Porque usted bien sabe, estimado oyente, que hay personas que hablan tonteras y que hablan cosas solo para tratar de destruir a su prójimo. Y puede que eso haya pasado con usted. Puede que alguien en algún momento haya hablado alguna falsedad contra usted. ¿Y cómo se siente uno cuando alguien está diciendo algo falso de uno y los demás lo están creyendo? Se siente terrible. Eso es algo tan feo, tan desagradable, y se convierte en un instrumento en las manos del enemigo. Entonces nosotros como personas que amamos a Dios y que queremos agradar a Dios en todo, debemos de tener cuidado de no ser partícipe de eso. Entonces guarde su corazón, guarde su actitud, mantenga una buena actitud en medio de eso. ¿Cómo? Primero, no creyendo cualquier cosa que le digan. No, deténgase. Usted lo escuchó, ahora investíguelo bien. No ande ahí tragándose cualquier cosa que la gente le dice. Ese es uno de los grandes problemas de nuestras iglesias, ¿sabe? Yo le digo a la gente en la comunidad cristiana, Casa de mi Gloria, yo les digo, usted tenga mucho cuidado con lo que usted escucha de este púlpito. Cuando yo estoy ahí enfrente y estoy hablando con ellos y les estoy predicando y compartiendo la palabra, yo les digo, usted mantenga su Biblia abierta, usted tenga su Biblia en mano y verifique todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tampoco debe de dudar en mí, no, o en cualquier predicador que está ahí, no. Crea, confíe, pero verifique. Crea lo que le estoy diciendo, confíe en lo que le estoy diciendo como su pastor, pero también verifíquelo usted. Por eso tiene su Biblia ahí en sus manos. Verifique lo que le estoy diciendo. Entonces, no se vaya de boca solo porque alguien dijo algo. Así debe de ser entonces, y ya uno lo cree. No. Dice el Señor, investiga bien el asunto. Si usted está escuchando un mensaje, sea en la iglesia, en la radio, en televisión, en cualquier lugar, verifique que el mensaje que está escuchando es correcto. Verifique que la palabra de Dios está siendo desglosada correctamente, enseñada y desempacada correctamente. Ahora, pero ¿cómo saber si la acusación es verdad o falsa? ¿Cómo podemos saber? Bueno, para Dios la medida de la veracidad del asunto se encuentra en boca de 2 o 3 testigos. Punto. Y caso cerrado.
Ahí está. Para Dios, la medida de la veracidad del asunto, o de la acusación, o la alegación, la veracidad de ese asunto se encuentra en boca de 2 o 3 testigos. Permítame leerle lo que dice ahí mismo Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Dice: por testimonio de 2 o de 3 testigos morirá el que haya de morir, y se refiere al que está siendo acusado, al que lo encontraron sirviendo al sol o a la luna o a dioses ajenos a los cuales Dios había prohibido. Cuando te cuenten de que ese hombre o esa mujer hizo eso, no te vayas de viaje y creerlo, no, investígalo bien, y cuando lo hayas investigado bien, entonces toma los pasos necesarios para cumplir lo que yo te he pedido que hagas con ese individuo. Pero dice, pero será por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es por el testimonio de 2 o 3 testigos que morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Ahí está. La última parte del versículo 6. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Si no hay más que un solo individuo que está diciendo eso, que está acusando contra aquella persona, entonces no lo tomarás, dice el Señor, como algo verídico. No lo tomarás como algo cierto. No lo tomarás como un hecho, aunque fuera cierto. Aunque fuera un hecho, dice, si solo hay un testigo, no lo tomarás como verídico. Y el Señor repitió eso no solo ahí en el capítulo 17 de Deuteronomio, pero también en el capítulo 19. Deuteronomio 19, versículo 15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Oiga, ¿qué significa ni en cualquier delito, ni en cualquier pecado? Eso abarca todo. Eso abarca la totalidad de todas las ofensas o los males que uno pueda hacer. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado o en relación con cualquier ofensa cometida. Solo, escuche esto, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Una acusación, dice Dios, se convierte en acusación falsa si solo hay un individuo acusando. Si solo hay una persona que está alegando que eso sucedió, se convierte en algo falso. Tienen que haber 2 o 3 testigos o más testigos. Entonces, una de las formas más sencillas, estimado oyente, en que usted puede mantener una buena actitud ante las acusaciones, sea una acusación que están haciendo de usted o que usted está escuchando de alguien más, hay una forma tan sencilla para saber si hay que seguir dándole espacio a la investigación, sí o no. Hay una forma bien sencilla en saber. Primero hay que ver si hay otra persona que dice lo mismo. Si no hay una segunda o tercera o más personas que también estén acusando a esa persona o a ese individuo de lo mismo, entonces ahí se detiene el asunto. Punto, se cierra, ya no hay más. ¿Por qué? Porque no se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito, ni en cualquier pecado, ni en cualquier relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces es sencillo. Si alguien viene a usted y le empieza a contar algo acerca de su prójimo, si alguien se acerca a usted y empieza a acusar a un hermano, una hermana en la fe, o empieza a acusar a un familiar, a un amigo o a alguien, si usted quiere ser una persona prudente y usted quiere guardar una buena actitud en medio de eso, y usted quiere manejar el asunto con sabiduría, lo primero que debe de preguntar es, ¿habrá alguien más que sabe de esto? ¿O eres el único? Y si la persona dice, no, yo soy el único en todo el mundo que sabe esto, entonces, ¿sabes qué? Aquí se detiene la cosa. No podemos ir más adelante. No podemos ni siquiera tomar esto como algo verídico. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios dijo que no. Dios dijo, por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo.
No se tomará en cuenta un solo testigo contra cualquier delito, cualquier pecado o cualquier ofensa cometida. Oiga, esto es serio. Esto es algo que hoy en día no estamos practicando. Y esto es algo que Dios pide en su palabra. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito, en cualquier pecado o en cualquier ofensa. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Ahí está, Deuteronomio 19:15. Estimado oyente, yo estoy convencido que si nosotros aplicáramos esta palabra a las situaciones a las cuales surgen en nuestra vida, el chisme, las acusaciones falsas, la murmuración, el pleito, la contienda, la diferencia y que dime que te diré y esto y lo otro. Si nosotros aplicáramos este principio, nos aliviaríamos de tantos males, de tantos dolores de cabeza. El simple hecho de que no puede venir de una sola persona, no puede venir esa acusación de un solo individuo, eso eliminaría tantos males. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La próxima vez que usted trate con algún asunto como esto, sea personal o sea de alguien más, usted recuerde esto, estimado oyente. Recuerde que no puede usted mantener una acusación de solo una persona. Por eso digo que el primer principio en cuanto a todo esto es siempre exigir y obligar testigos creíbles y justos. Hay que hacer eso. Si queremos considerar y tratar con alguien culpable o con alguna acusación, entonces siempre debemos de exigir y obligar testigos creíbles y justos. Y ahora, ¿qué si fueron falsos testigos? Bueno, eso lo vamos a estar viendo en nuestro siguiente programa. Pero por hoy, por la falta del tiempo, nos vamos a detener aquí. Dios, estimado oyente, tiene una respuesta para este asunto. Dios, como ya hemos estado viendo, desea que usted y yo mantengamos una buena actitud. No solo cuando las cosas negativas nos suceden a nosotros, pero también cuando cosas negativas le están sucediendo a los demás. Cuando algo negativo le sucede a un ser querido, a un amigo, a un hermano, a un prójimo, a alguien con quien nosotros nos relacionamos, debemos también de cuidar nuestra actitud, porque a veces cuando nos están tratando mal a nosotros, pero sí a un ser querido, eso también a nosotros nos molesta. Eso también a nosotros nos hace reaccionar de una forma negativa. Y debemos de cuidar nuestro corazón. Y es por eso que este asunto de acusaciones y alegaciones se convierte en algo muy serio. Pero bueno, usted ya sabe, no participe en algo que solo existe para destruir y para ensuciar el nombre de alguien más. Eso se convierte en algo literalmente diabólico. Y las personas que hacen esas cosas son instrumentos del enemigo, son instrumentos en las manos de Satanás cuando ellos hacen esas cosas. Y Dios tiene muy poca tolerancia para eso, y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces hoy, propongámonos a bendecir a otros. Propongámonos a hablar bien de otros, a vivir de una forma positiva, que nuestras acciones sean positivas, que nuestras palabras sean positivas y que nuestra perspectiva hacia la vida sea positiva y llena de bendición para los demás. Oh buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias que el día de hoy tú has hablado a nuestro corazón. El día de hoy nos has revelado a través de tu palabra cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra respuesta ante las acusaciones y las alegaciones. Este asunto de las acusaciones o alegaciones falsas se convierten en algo tan destructivo, se convierte en algo que abarca nuestras emociones, nuestra mente, nuestras intenciones y tantas cosas, oh Dios, que si no lidiamos correctamente con esto, podemos llegar a ofenderte a ti y a nuestro prójimo. Y de eso nos queremos cuidar. Por eso, Señor, queremos caminar delicadamente, paso a paso, a través de esta enseñanza, porque no nos queremos equivocar. Queremos seguirte a ti, queremos seguir tu palabra, queremos seguir tu consejo. Y yo te pido, Señor, que nos guardes, que nos libres de ser parte de algo como esto.
No queremos ser murmuradores, no queremos ser chismeadores, no queremos ser personas que están destruyendo a otros con sus palabras, con sus acciones, con sus tratos o de ninguna otra forma. Ayúdanos, oh Dios, a velar por el bienestar de nuestro prójimo. Y si nuestro prójimo ha pecado, si nuestro prójimo sí ha fallado y la acusación es real, es verídica, entonces ayúdanos a tratar con eso. Y eso también en tu palabra lo veremos más adelante. Tú nos enseñas cómo lidiar con ese asunto. Señor, pero hoy queremos comprometernos a ser sabios con esto. Queremos ser sabios en cuanto a tratar este asunto de acusaciones. Y no solo las acusaciones nuestras, pero las acusaciones de los demás también. Queremos cuidarnos los unos a los otros y ser una bendición los unos a los otros. Gracias por tu palabra. El día de hoy te pido que nos des un día victorioso, lleno de tu bendición. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.